Hola, soy Alberto Rizzo, soy de la Federación de Teatro Universitario, que somos la entidad que organizamos todo esto, por supuesto, gracias a la generosidad y colaboración de gente tan interesante como Eva, a la cual agradecemos muchísimo que esté aquí. Solo comentaros un par de temas muy escuetamente antes de empezar, pero que ahora puntualizará ella. A Eva le encantaría que durante su discurso, su exposición, si tenéis cualquier pregunta, pues que la podéis interrumpir. Pero yo os pediría, como lo vamos a grabar, si interrumpís con sonido, os grabará el sistema la intervención y yo preferiría si la podéis interrumpir entre comillas a través del chat. Es decir, si ponéis notas o comentarios desde el chat, ella os irá leyendo, ¿vale? Y quizá sí hacia la segunda mitad, ya sí que podamos hacer una intervención mucho más directa y de tú a tú y poner una galería y que todo el mundo se vea las caras y se activar las cámaras si queréis y demás. Pero mientras, por agradecer, bueno, más que nada para que este formato, que es un experimento lo que estamos haciendo y que nos encantaría poderlo poner luego en YouTube y que sea frecuentado para la gente que se inicia en el maravilloso mundo de la página en blanco, ¿no? Pero a nivel de teatro, ¿no? De querer comenzar a orquestar pequeñas escenas o ya grandes obras, ¿no? Pues que pueda iniciarse gracias a las palabras que aquí se digan y que se escuchen bien. Y eso no va a ocurrir si tenemos los micrófonos encendidos, porque por poco ruido que haya de ambiente se irá sumando y hará una entelequia de lo que se escuche finalmente, y hombre, sería mejor que se escuchara nítido y bien y lo podéis incluso utilizar para, si queréis recordar o ir a buscar alguna de las cosas que ha comentado más adelante, pues lo encontraréis y podréis decir, mira, aquí le pregunté tal cosa y contestó esta otra y no sé. Bueno, pues nada, ahí tenéis el chat y si hacéis preguntas, nosotros también os lo vamos respondiendo por ahí, ¿vale? Y luego en la segunda mitad, pues ya a cara descubierta y podéis incluso intervenir físicamente. Pero bueno, Eva lo irá, supongo yo que lo irás diciendo tú también, ¿no? De, venga, va, propuestas, o no sé, ¿quién escribe aquí? ¿Quién tiene ganas de hacer tal? Y sobre todo, podéis incluso hacer preguntas, aunque no tenga que ver con lo que se está diciendo, pero de recomendaciones de, por ejemplo, de dónde puedo apuntarme o qué cursos son los que recomendarías o dónde estás dando talleres para que yo pueda apuntarme. Todo esto, si lo preguntáis, igual en ese momento no pertoca, pero os lo comentará hacia el final o más tarde, cuando tenga un momento y sea apropiado, no haya ningún problema. ¿Vale? Son las 5 en punto, no vamos a empezar puntuales, dejaremos 5 minutos de margen, ¿vale? Porque siempre hay gente que tiene dificultades para entrar, porque sabéis que esto se tiene que uno descargar un aplicativo y no todo el mundo pues, lo habrá hecho en el momento que toca y entra al último momento. Y bueno, eso, de que el enlace no entra a la primera, que el sonido no va, etcétera, etcétera. Dejaremos esos 5 minutillos y empezaremos presentando a Eva y dándole la palabra para que, bueno, nos ilustres, que será una maravilla. Muchas gracias, Eva. De Bueno, si nada. quieres ir comentando tus cosas, pues en 5 minutillos. No, tenía solo una duda que preguntarte, o sea, era 1 hora y cuarto, pero ¿es como matemático o...? Tenemos hasta justo las 7 de límite, porque Vale. empieza la siguiente mesa redonda con Pilar Almanza, que por cierto recomiendo a todo el mundo porque incluso a Eva, si te apetece seguir dicharacheando sobre... la temática es, bueno, más que nueva dramaturgia, simplemente dramaturgia en tiempos de coronavirus. Es decir, he oído por ahí que es una maravilla ahora que no hay teatro, y yo esta frase es como para cogerla con los pelos, qué maravilla que tienen ahora los dramaturgos y dramaturgas un montón de tiempo para poder crear libremente y tal y cual, y digo yo, está el tiempo como para que te animes a... Pero bueno, sabes, ¿no? Hay una frase de Gala, no sé si la conocéis, que dice que no puedes escribir enamorado, que tienes que estar escribiendo de este tipo de cosas saliendo de guardia. Claro, es muy elegante Gala cuando dice estas cosas. Bonito. Entonces, claro, tomar distancia a veces de las cosas a una cierta distancia te permite poder hacer un mejor trabajo. Escribir en caliente no siempre... Y claro, pero sí que es verdad que la poca actividad teatral que se puede estar haciendo ahora es enfrentarse pero bueno, esto Eva luego. Pues si queréis todo esto en la segunda parte, que es a partir de las 7, serán 2 horitas como mucho. Idealmente será 1 hora y media, ¿vale? Porque hay gente que a la hora y media tiene que marcharse, pero pongamos eso. Es un debate sobre cómo crear, es decir, qué herramientas y qué nuevos formatos se presentan, no para que el teatro tenga que variar de rumbo, sino simplemente porque el teatro de por sí siempre suele crear muchas variedades dentro de sí mismo. Entonces, explorar tecnologías, explorar otras cosas, pues también es una oportunidad que se puede dar y que es interesante pues, tener estas infidelidades. Ahora que no pueden hablar los cuerpos, pues igual hablan las pantallas, pero bueno, se planteará eso y también las temáticas, que yo creo que va a ser muy interesante también. Es decir,
ver hoy en día a Antígona, que no le permiten enterrar el cuerpo de su hermano, tiene una significación que no la tenía hace un año. O sea, pensemos en toda la gente que no le han permitido ni siquiera despedir a sus familiares. O sea, el tener el deber moral familiar de que tu muerto descanse en paz y que se despida con los ritos que tocan, es una injusticia, una impotencia el no poder, o sea, desafías las leyes de la polis, es normal, ¿no? Claro, esa lectura, pero bueno, un Segismundo encadenado, etcétera, etcétera, o sea, este tipo de formatos pueden llegar a tener, creo yo, a modo de ver, nuevas lecturas, porque lo bueno de los clásicos es que constantemente se reinterpretan y cosas aparentemente que incluso no tienen nada que ver con lo que nos está sucediendo ahora, volverán a cobrar una significación y nos harán emocionarnos y no sabremos por qué. Y es porque tendrá algo que conectará con esto que nos está sucediendo ahora. No sé, que se nos pide incluso que nos apartemos, ¿no? O sea, nos desactivan. Es como, tú quieres que esto termine, pero no puedes colaborar en que termine antes. Es como muy, muy frustrante. O sea, no sé si ha sucedido en otra época de la historia, pero es que incluso con la peste negra algo podrías hacer. Hoy en día lo que te están diciendo es que te enclaustres, te vayas a casa. No sé, es como muy, muy extraño. Tener brazos y no poder utilizarlos es como tener salud y no ser de los que pueden estar activamente en primera fila o ayudando, lo que sea. Bueno, me estoy desviando. Son y 4. Sí, yo creo, si te parece, porque eso, o sea, yo había dicho, bueno, pues igual 1 hora y cuarto, se me va a quedar ahí como, sobre todo si es participativo y tal, yo creo que estaremos como 1 hora y media o No un hay poquito problema. Lo que tú veas, si es 1 hora y cuarto más. de reloj porque tú te lo has marcado, pues 1 hora y cuarto. Si quieres estirar un poco más, yo te digo, si empezamos a 5, pues llegar hasta la hora 50 sin problemas, pero que también puede ser porque derive en un debate y la gente quiera participar y que es también de agradecer, ¿no? Que la gente también intervenga, cuente sus casos, sus problemáticas, sus dificultades, o sea, vale, pues si queréis comenzamos, son y 5. Entonces, mi recomendación, por favor, es que en la medida de lo posible utilicéis el chat para hacer las preguntas si algo de lo que se está hablando no se entiende, ¿vale? Y luego ya cuando Eva decida, sí que buscará el contacto Sí, a lo visual. mejor, Alberto, bueno, ahora lo explico, porque mi idea era un poco, si no hay inconveniente, o sea, justo la contraria. A mí me encantaría que empezáramos un poco a preguntar todo aquello que siempre hemos querido preguntar y nunca nos hemos atrevido a hacerlo, para que yo pueda tomar nota de todo esto y después, porque yo tengo, bueno, pues preparadas unas reflexiones, pero me gustaría afinarlas más en función de las necesidades que pueda tener las personas que están ahí al otro lado en sus casas. Entonces, Vale, lo haremos al contrario perfecto. y de todas formas, en cualquier momento también me podéis interrumpir escribiendo en el chat, como dice Alberto, sin ningún problema. Vale. Ahora explico la dinámica si queréis, pero bueno, si continúa Alberto, disculpa. No, explica si quieres la dinámica. Sí, vale, Te hago genial. ya la presentación para que la dinámica no entre dentro de lo que se grabe Vale. y se empiece un poco más limpio directamente interpelando al resto de la gente como si ya supieran de qué va. Muy bien. Pues nada, la dinámica que os invito a que sigamos a lo largo de este encuentro es la siguiente. Me gustaría que pensáramos en una serie de preguntas. Yo sí que me gustaría que por lo menos cada uno me preguntara una cosa, ¿vale? O sea, como mínimo. Podéis preguntar todo lo que queráis, pero bueno, una duda, algo que os inquiete en el que tenga que ver, si puede ser con la escritura, si es sobre cualquier otra cosa metafísica, bueno, pues podemos también hablarlo. Pero bueno, algo que os inquiete sobre la escritura, sobre el proceso de escritura, sobre lo que queráis. Porque entonces así voy a orientar mejor este encuentro hacia estas necesidades concretas que tengáis, además de hablar de lo que yo considero también importante. Entonces, en una primera parte haremos esto, me haréis las preguntas, después iremos respondiéndolas. Yo comentaré algunas cosas que considero importantes a la hora de abordar un proceso creativo en el marco de la escritura dramática y ahí me podéis interrumpir cuando queráis en el chat y de todas formas yo dejaré también un tiempo para al final que volvamos a dialogar, bueno, a conversar, a reflexionar conjuntamente, ¿vale?
Sí que os voy a pedir, perdonad, que cuando me hagáis las preguntas conectéis, si en la medida de lo posible, si alguien no quiere, porque yo qué sé, perdón, se está depilando el bigote, pues no hay ningún problema, pero en la medida de lo posible, por favor, si podéis conectar las cámaras para poneros cara, porque a veces uno se siente aquí como que está hablando con fantasmas, no sé, es una sensación rara. Y yo que soy muy miedosa, a veces tengo un poco de escalofríos con esto. Así que si os parece, cuando vayáis a hacer las preguntas, conectamos cámara, así ya os pongo cara y nos conocemos un poquito más personalmente dentro de, bueno, pues de estas ventanas extrañas a las que ya estamos muy acostumbradas y acostumbrados. Y ya estaría explicada la dinámica. Alberto, si quieres. Vale, pues si os parece damos inicio. Bien, pues bienvenidos al quinto Festival de Teatro Universitario. Con esta primera actividad damos inicio a lo que va a ser el primer certamen que realizamos desde la Federación Española de Teatro Universitario en formato en línea, sobre todo con una vocación formativa y de invitar al debate y a la reflexión. Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Toledo y al Ministerio de Universidades por su respaldo y a los y las profesionales que van a aportar en cada una de las diferentes actividades. Comenzaremos hoy con un taller de dramaturgia con Eva Redondo, a quien tenemos aquí, le damos las gracias. Muchas gracias, Eva. Y que si me permitís voy a presentar. Eva Redondo Llorente es dramaturga, actriz y directora. Ha obtenido las becas En Blanco, etc., de Cuarta Pared, por 4 nombres para Raquel, dramaturgias actuales del NAEM, Sin venir a cuento, Historias alrededor de un puñetazo, y el sexto laboratorio de escritura teatral de la Fundación SGAE, con Fulgor. Sus últimos montajes han sido Cuidado con el perro y Le es fácil flotar. Ha sido candidato a los premios Max a la categoría de Mejor Espectáculo Revelación. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, del Nuevo Teatro Fronterizo, fundadora del colectivo creativo 9 Novenos y promotora del portal sobre dramaturgia contemporánea Contexto Teatral. Con vosotros, Eva Redondo Llorente. Muchas gracias. Bienvenida. Nada, gracias a ti, Alberto. Es una iniciativa preciosa esta. Pues nada, vamos a comenzar, si os parece. Os dejo 2 minutos para que penséis todo aquello que queráis preguntar sobre los procesos creativos de la escritura dramática o sobre cualquier otra cosa que tangencialmente tenga que ver con esto. Y empezamos a dialogar. 2 minutos, ¿vale? Vale, pues ¿quién se anima a empezar? Si por favor sois tan amables de cuando vayáis a preguntar... mira, Aldebarán ya se ha animado hoy. Estructuras dramáticas del dispositivo dramatúrgico. Vale. Si quieres, Aldebarán, nada, saludaros, a decir que eres Aldebarán. Y lo que me interesa sobre todo para saber si abundan más las personas que ya están escribiendo o las personas que no han escrito nunca, para conocer un poquito el perfil predominante, simplemente os pediría que dijerais, también para presentaros al resto de compañeras y compañeros, el nombre y si ya estáis escribiendo o no habéis escrito nunca, pero os gustaría escribir, ¿vale? Hola a todas, a todos. Soy Aldebarán Casasola, soy de México. Muchas gracias por la invitación.
Alguna vez ya había tomado un taller con Eva, un taller un poco breve. Tengo experiencia escribiendo, soy actor, director, productor y dramaturgo profesional en México. Recientemente tuvimos una gira en España, en marzo, con un proyecto que yo escribí. Ya he sido publicado anteriormente, sin embargo, me parece que los conocimientos que tiene Eva son muy relevantes, es por eso que estoy aquí. Y anteriormente le escuché hablar sobre el dispositivo dramatúrgico, que en México poco se habla de esto, más o menos entiendo qué es, y me lleva también a la primera pregunta, que es lo relacionado con la estructura. Es decir, alguna vez he escuchado y he leído que forma es fondo y que fondo es forma. Eh, y me llama la atención, he leído alguna de tus obras, Eva, y me llama la atención estos universos que tú has creado, donde has incursionado una serie de personajes que se van entrelazando, pero que tienen que ver también, a su vez, entiendo, con el dispositivo, con un narrador que en ocasiones miente, que en ocasiones no. Es muy interesante esto y bueno, me abre la posibilidad a mí a diferentes cosas. Actualmente estoy escribiendo un proyecto y estoy sumergido en la crisis, adentro de la crisis. Entonces me van a venir seguramente muchas preguntas de lo que me está detonando ahora en este momento. Vale. Muchas gracias, saludos a todas y a todos. Gracias, Olivar. Ok, voy a apuntarlas todas, ¿vale? Y luego, porque igual algunas se repiten y tal, y luego voy a ir contestando. Ok, siguiente. ¿Quién se anima? Mira, yo mismo. Hola. Hola, soy Miguel. Yo he escrito una obra de medio formato y tengo otra obra casi terminada, pero quiero decir, soy de lo que toco de teatro. Yo considero que dramaturgia es como el campo en el que menos desarrollo tengo. He dirigido, he actuado, he hecho diseños de iluminación, diseño de escenografía, todo en el contexto de teatro universitario y teatro amateur. Y bueno, mi pregunta estaba un poquito relacionada con la de Aldebarán, que sería un poco a lo mejor, más que hablar sobre estructura, hablar sobre en el proceso creativo, en qué momento entraría en juego la estructura. Quiero decir, la estructura es algo que que trabajas desde el principio, o es algo que aplicas una vez que ya tienes algo escrito de la obra, o es algo que realmente solo sirve para conocer, y que de ese conocimiento de la estructura luego algo quedará en la obra, pero no es algo que se utiliza activamente a la hora de escribir? Esa sería mi pregunta. Vale, gracias, Miguel. Muy bien, gracias a ti. ¿Quién más? Pues voy yo, por ejemplo. Yo soy Hola, Uva. Sí, te escuchamos un poco bajito, no sé por qué. Pues no lo sé, la verdad. Bueno. Hablo fuerte. Vale, gracias. Pues eso, me llamo Auba, soy actriz y recientemente he empezado a intentar escribir. No tenía pensado así ninguna pregunta, porque la verdad es que soy completamente nueva en este mundo. Quizás preguntaría un poco cómo se empieza, ¿no? Porque me ha pasado en varias ocasiones que he tenido como ideas, ¿no? De, vale, pues se me ocurre una idea, veo más o menos, o se me ocurre una escena sobre algo, tal, pero no acabo de llegar nunca a que eso se materialice, ¿no? Como que siempre, no sé, como que no sé un poco qué pasos tengo que seguir para que esa idea al final crezca y se convierta en algo que valga la pena, ¿no? Normalmente escribo, yo qué sé, durante 2 o 3 días, después lo vuelvo a leer, veo que lo que he escrito es como, mira, ya está, y al final siempre se queda un poco en eso. Entonces, bueno, un poco por saber un poco cómo empezar, ¿no? Vale, gracias, Auba. A ti. ¿Quién más?
Hola. Hola. Bueno, yo soy César y la verdad es que eso, que yo sí que he escrito alguna cosilla en el ambiente universitario y eso. Yo la verdad es que estoy bastante como agua y resume bastante bien pues lo que yo podría llegar a preguntar y eso. Ujú. Vale, César. Muy bien explicado, gracias. Gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo ya me he presentado antes. Me llamo Marina, te estamos escuchando Marina y bueno, hago teatro desde hace... Uy, ¿se oye bien ahora? Ahora te estábamos escuchando bien, al principio un poquito entrecortada. Vale. Bueno, si no lo escribo, si no me oís, pues bueno, hago teatro desde hace 6 años y he hecho diseño de luces, vestuario, dramaturgia, bueno, todo un poco, pero mi pregunta es cómo canalizar, o sea, cómo mover las emociones para que no sea toda la obra trágica o sea, el movimiento para que el público no esté como saturado en la dramaturgia. No sé si me he explicado. Para que no sea como muy intensa la cosa. Sí. Para que las emociones no sean intensas todo el tiempo. Vale, ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta así diferente que no haya salido? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien está...? Yo, si te parece, Eva, por poner un poco de... Sí. Respecto a los personajes, si son los personajes los que acaban determinando la estructura a nivel... O sea, empiezas definiendo un personaje y acaba modificando o alterando la propia estructura o la mecánica de la pieza, o viceversa, es la estructura la de que determina y crea y condiciona a los personajes, que probablemente va a ser las dos cosas, pero ¿tú cómo recomendarías abordar un personaje? O quizá tengas algún tipo de preferencia, o si ya lo tienes medio, o sea, hasta que no funciona un personaje independientemente de la obra en la que esté, no empiezas a construir un mundo alrededor de él. Bueno, igual ya es generador el propio personaje de mundos, pero... Vale. Gracias. Ok, gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Si no, creación de personajes para que sean veraces. Si no, empezamos, ¿vale? Si no hay más preguntas. Vale, voy a empezar. ¿Hola? Yo sí tengo una pregunta. Hola, Laura. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, el de la novela al teatro? Es que o sea, todo el mundo ha hecho algo del teatro y yo no he hecho nunca nada. De pequeña participé en alguna obra, pero nunca se me ocurrió escribir teatro. O sea, novelas sí me gusta escribir, alguna tengo escrita, pero eso no la ha visto nadie, la verdad. Y pues me gustaría saber la diferencia, porque me da curiosidad el teatro. Vale. Gracias, Laura. Nada. ¿No hay más preguntas así de inicio? Vale, pues voy a empezar a hablar. Por favor, de verdad, interrumpidme en cualquier momento, tanto si os surge una duda como si hay una discrepancia y me decís, pues mira, yo no pienso esto, yo pienso esto otro. Me encantará dialogar y que se establezca un debate, porque también será muy enriquecedor para todos y para todas. Vamos a empezar con la pregunta de Laura, por la diferencia entre cine, novela y teatro. Pues yo creo que fundamentalmente, a ver, lo que diferencia a la novela del cine y el teatro, que vamos a llamar que son como géneros dramáticos, es que tanto el cine como el teatro nacen para ser representados. Es decir, necesitan un cuerpo que represente lo que estamos proponiendo en el guión o en la obra de teatro. Con respecto a la diferencia entre el cine
propiamente. Y bueno, tengo que decir que de todas formas hay personas que defienden, y a mí me parece muy lícito, y podría defenderlo también en un momento dado, pero bueno, hay personas que sostienen que el género del teatro es un género también literario en sí mismo, es decir, que uno puede escribir teatro y no estar pensando en su posterior puesta en escena, sino pensar simplemente que la obra de teatro es un género literario y que por lo tanto yo como escritora de teatro escribo y aunque nunca se represente la obra, ya estoy promoviendo una serie de códigos que son fundamentalmente teatrales. Estoy de acuerdo con esta afirmación, pero por lo menos el teatro que yo escribo siempre tiene la vocación de terminar en una puesta en escena. El teatro la palabra teatral tiene varias características. Es una palabra que, digamos, es presencial en la doble acepción del término. O sea, presencial en tanto que siempre trae presente a la escena, siempre trae presente, puesto que es un presente compartido entre los actores y actrices que están representando esa función y los espectadores y espectadoras que la están viendo. Es una palabra presencial y además es una palabra presencial porque trae presencias. Yo diría que esto es la diferencia fundamentalmente del cine. Y esto, que parece así como muy sesudo, es algo que sabemos de alguna forma y que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir. A mí la definición que más me gusta de las que he escuchado de teatro, la da Juan Mayorga, dice que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación. A diferencia del cine, el teatro es el arte para mí de la imagen sugerida, mientras que el cine es el arte de la imagen explícita, o sea, sin ninguna connotación negativa al respecto, sino que en el cine vemos la imagen y en el teatro la imagen se sugiere. También dice Juan Mayorga, que me encanta, dice: cuando el actor imagina, el público ya está ahí. Yo añado a esto que cuando el dramaturgo o la dramaturga imagina, el público también está ahí, o el lector está ahí. O sea, es necesario que nosotros también imaginemos la obra que estamos escribiendo. Esto para mí es requisito fundamental. Si yo no imaginara las obras que escribo, no podría escribirlas. Y esto entroncará con otras cosas de las que hablaremos. Y también dice Juan Mayorga que en el teatro unas personas se ponen frente a otras para representar posibilidades de la existencia humana. Me parece precioso. ¿Por qué? Porque es una definición que no acota la escritura dramática a las necesidades de contar una historia, sino simplemente a que cuando escribimos teatro estamos escribiendo sobre posibilidades de la existencia humana. Esta era la respuesta a la pregunta de Laura, que espero que haya quedado clara. Bien, vamos por seguir un orden, vamos a ver por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Bueno, quienes ya me conocen y han tomado talleres conmigo verán que yo soy muy insistente en esto y que cualquier cosa que yo diga podría ser refutada por otro compañero o por otra compañera, porque al final cada persona somos diferentes y entonces creamos nuestro propio método de trabajo y es el que nos sirve. Entonces yo siempre comparto en mis talleres la metodología que me sirve a mí porque creo que a otras personas le puede servir y si no, estará genial que otras personas la prueben y la desechen y digan, pues mira, esta a mí no me sirve. Genial, porque ya la han probado y saben que no. Porque yo me pasé muchos años estudiando escritura dramática, porque yo también estudié guión de cine, y probando metodologías de trabajo que suelen ser las más académicas, por así decirlo, y a mí no me servían. A mí no me servían. Entonces yo me sentía que estaba haciendo una escritura que no tenía nada que ver conmigo, que yo veía que aquello no fluía, entonces tuve que, bueno, pues que desistir de todo eso. Estuve un tiempo sin escribir hasta que por fin encontré las alas que me permitieron volver a la escritura dramática, pero de una manera muchísimo más libre y para mí mucho más rica, más veraz, y que tiene más honesta, porque al final tiene que ver con mi manera de ser.
¿De dónde empiezan mis obras? Mis obras empiezan casi siempre por una imagen o por una frase. ¿Qué imágenes detonan una obra de teatro? Pues una imagen que traiga un desequilibrio, una imagen que ya en sí misma entrañe un enigma. Haya algo que nos inquieta, que digamos, ay, esta imagen me perturba, necesito escribir sobre esta imagen para entender qué está pasando en eso que yo estoy viendo. Las imágenes podemos recurrir a ellas, decir, voy a escribir una obra de teatro, no sé sobre qué escribir, pues mira, me voy a ir al Museo del Prado y voy a ver cuadros, o simplemente podemos caminar por la calle, como dice Borges, con la alta vigilia del poeta, es decir, caminar por la calle con los ojos abiertos, observando todo con extrañeza, que también esto lo decía Brecht, para que cualquier cosa nos pueda llamar nuestra atención y seamos conscientes de que el mundo está lleno de enigmas. Entonces, pues una obra de teatro podría comenzar, por ejemplo, pues que vamos por la calle y vemos una vagabunda, no lo sé, que está, que está dándole de comer a un pajarito una paella. Y dices tú, porque esta mujer que no tiene para comer está dándole una paella, bueno, es un ejemplo muy chorral que he puesto, ¿vale? No sé si daría para una obra de teatro muy buena, pero a lo mejor sí puede ser el detonante de una, o a lo mejor vemos que hay alguien en la ventana que observa a esa vagabunda, ¿no? Y entonces nos preguntamos, un momento, ¿qué vínculo tiene la persona de la ventana con esta vagabunda? Imaginaos que encima, en la ventana esa, hay una jaula vacía. En fin, ya estamos como metiendo más cosas en la imagen que requieren que nos pongamos a escribir para que le demos una especie de sentido a todo eso que estamos viendo. Os voy a copiar aquí en el chat el nombre de un fotógrafo. Este hombre, Gregory. Gregory Crewdson. Este hombre, si lo buscáis en internet, vais a ver que genera unas imágenes que son maravillosas. Es un fotógrafo, entonces sus fotografías son tan enigmáticas y tan inquietantes que yo os diría que si queréis escribir y no tenéis ni idea sobre qué, que cojáis, miréis fotografías de este hombre y empecéis a escribir teniendo en cuenta una de sus imágenes, la que más os llame la atención, y tratéis de hacer hablar a los personajes que están en esa fotografía. Como digo, una imagen puede detonar una obra de teatro, pero para que detone una obra de teatro tiene que ser una imagen que traiga desequilibrio, una imagen que nos esté apelando a descifrar un enigma intrínseco a esa imagen, una imagen caótica, una imagen que anuncie un conflicto, en definitiva. Ese es un detonante de una obra de teatro. Otro detonante de una obra de teatro puede ser una frase y tiene las mismas características. Es una frase que entraña un enigma, es una frase que no lo sé, que la llevo escuchando un tiempo, y esto lo dice José Sánchez Sirristerra. A mí me llama mucho la atención, alguna vez le he oído decir a él que él escribe de oídas. Es decir, se sienta a escribir y que parece que las obras se las dictan los personajes. Y entiendo a qué se refiere porque a mí me pasa también esto a veces. Que también Harold Pinter, que es un dramaturgo inglés que ganó el premio Nobel, comentó, cuando recogió el premio Nobel en un discurso, él decía que él, por ejemplo, hablaba de una de sus obras de teatro que comenzaba con la frase, ¿has visto mis tijeras? Entonces él dice que él veía que un personaje le preguntaba a otro, ¿has visto mis tijeras? Y entonces él dijo, pues voy a ver qué pasa con esas tijeras, dónde están, y continuó respondiendo. Y al final eso le llevó a una obra. ¿Por qué digo que empezamos con una imagen o que empezamos con una frase y no digo que empezamos con una idea o empezamos con un concepto o con un tema? Porque los temas son muy grandes y son muy abstractos y pueden bloquearnos. Si a mí, por ejemplo, me dicen que tengo que escribir una obra sobre la muerte,
digo, ostras, sobre la muerte, yo qué sé, no sé, sobre la muerte. Yo entraría como eso, ¿qué tengo yo que decir sobre la muerte? Dios mío, ¿por qué la muerte? Ahora, si escribo una obra sobre la muerte de mi padre, de alguna manera hablar de una cosa tan concreta y tan conocida para mí como la muerte de mi padre, al final estoy hablando de la muerte de todos los padres y de todas las madres. Entonces, yo os diría que no os preocupéis por los temas, porque los temas van a salir a pesar vuestros. Al final, cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos unos temas que nos inquietan, que nos conmocionan más que otros, y esos temas van a salir en cualquier obra que escribamos. Estoy segura de que si mi tema fuera la muerte, por ejemplo, María Velasco, por ejemplo, es un tema muy recurrente en su dramaturgia. Si o leéis sus obras os daréis cuenta de esto. Si yo, por ejemplo, fuera mi tema la muerte, empezaría una obra con esa escena tan chorra que os he dicho de la vagabunda alimentando a este pájaro y una persona que la observa desde la ventana con una jaula vacía, y terminaría hablando de la muerte. Estoy segura, pero yo no lo voy a imponer. Yo lo que tengo que hacer a la hora de escribir es sentirme como una especie de medium. Es como que muchos de vosotros y vosotras sois actores y actrices, es lo mismo que en la interpretación, o por lo menos la interpretación, que yo también soy actriz, por la que yo abogo, ¿no? Que es, yo soy una medium entre el personaje y el público. O sea, yo tengo de alguna manera que desaparecer para permitir que hable el personaje y que el cuerpo del personaje me posea. Pues en dramaturgia es igual. Yo tengo que desaparecer un poco para que hablen los personajes y hablen de verdad. Y yo no trato de imponerles nada. A lo mejor hablan muy mal, hablan feo, a lo mejor son muy aburridos. Me ha pasado alguna vez que escribo y hay un personaje que es un coñazo, que es muy aburrido. Pero ¿quién soy yo para coartarle la libertad a ese personaje y para no dejar que sea aburrido, si es aburrido? Entonces, luego para todo eso está la reescritura. Pero en un primer momento os diría, ¿por dónde empezar a escribir? Escribiendo. Siéntate a escribir. Mira alguna imagen, o ve por la calle o algo del pasado que te vuelve, o un sueño, o una frase de una poesía. Hay algo que va a detonar en ti. Siéntate y empieza a escribir con eso. Es solo un hilo. Es una hebra de hilo, pero detrás de esa hebra de hilo hay toda una madeja que tú vas a ir desentrañando. Es como, y os animo a que hagáis este salto al vacío, da mucho vértigo, porque no saber de qué va tu obra cuando empiezas a escribirla da mucho vértigo, pero hay que hacer un ejercicio de confianza porque al final vais a escribir la obra. Y esa obra, voy a entroncar con una de las preguntas de Barán, esa obra va a tener unos personajes veraces, unos personajes creíbles. ¿Por qué? Porque cuando no vamos a hacer personajes creíbles, y esto, o sea, si me escucharan tantos y tantas maestras me matarían y harían bien, porque voy a contradecirlas, pero insisto, es mi método de escribir y no tiene por qué ser necesariamente el que le sirva a todo el mundo. A mí no me sirve sentarme a escribir una biblia de personajes, que es escribir y hacer como la biografía de cada personaje, ¿no? En plan, Mireia es una mujer de 40 años, acaba de tener un hijo y tal, es una persona entusiasta y no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 es de clase media, tal. Bien. ¿Esto puede hacer personajes creíbles? Sí, podría hacer personajes creíbles, pero yo estoy imponiendo algo de antemano y estoy como catalogando a mi personaje. Pues es que yo creo que es muy difícil definirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Nosotros somos lo que hacemos y cambiamos muchísimo. Yo no soy la misma cuando estoy ahora impartiendo este taller que como soy con mi familia, que como soy con mi mejor amiga, que cuando me emborracho, que cambio totalmente. Nuestros personajes también son así de complejos. Entonces, ¿cómo vamos a crear personajes verosímiles? Pues dejando que sean. Es decir,
yo no voy a pensar nada de ellos precipitadamente. No los voy a juzgar, ni a catalogar, ni tal. Simplemente voy a dejar que hagan y que digan. Es decir, mi trabajo es dejarles hablar. Dejarles hablar. Escribir lo que oigo. Escribir, aunque no me guste, aunque digan cosas que me repatean, aunque digan cosas que moralmente entran en contradicción con mi propia ética. Pues ese es mi personaje. ¿Y es así de cabrón? Sí. Pero lo tengo que querer, porque estoy escribiendo una obra en la que él es mi protagonista. ¿Va a ser creíble? Por supuesto. Porque lo estoy escribiendo sin mirarle con ningunas gafas. Me quito las gafas para... O sea, me quito las gafas para ti. Y te escribo sin ponerte ninguna etiqueta previa. Además, con este tipo de escritura por la que yo abogo, que es la de sentarse a escribir sin saber muy bien hacia dónde va el material, lo que hacemos es que estamos dejándonos impregnar por la emoción del momento. ¿Qué ocurre cuando yo escribo previamente una escena? Y digo, vale, a ver, en esta obra, en esta escena de la vagabunda, me siento, ¿no? Y lo escribo y veo, una vagabunda. Fijaos que ya he dicho que es vagabunda, ¿eh? Y a lo mejor resulta que empiezo la obra y la tía ni es vagabunda ni es nada. Simplemente había bajado de su casa a comprar el pan con un batín y mira, se encontró ese loro y ella fue a comprar paella porque no le apetecía hacer la comida y fue a una esta de platos precocinados y le empezó a dar tal. O sea, hasta ahí nos pueden sorprender, pero yo ya he dicho que es una vagabunda, ya la he catalogado. Por mi parte, un error. Vamos a imaginarnos que yo decido pensar antes la escena, antes que escribirla, y digo, vale, pues entonces la vagabunda está dándole de comer paella a este pájaro y entonces baja el vecino y le va a decir que el pájaro es suyo, ella lo va a negar y al final hay un enfrentamiento y el hombre termina apaleando y prendiendo fuego a la vagabunda. ¿Veis cómo al final saldría la muerte? Bueno, en mi caso uno de los temas es la violencia y acabo de darme cuenta de, ¿veis? O sea, que sale sí o sí, o sea, es increíble y a veces digo, jolín, qué manía con la violencia, pero bueno, es uno de mis temas obsesivos y recurrentes. Bien, ¿qué pasaría si yo ahora me siento a escribir esto que ya he pensado? Pues que al final yo no sé si esa es la escena, o sea, al final hay algo que yo estoy imponiendo y estoy escribiendo con la emoción de hace 5 minutos, que es cuando la he pensado. Yo diría, no, ponte a escribir la escena y entonces vas a ir escribiendo con la emoción que está ocurriendo aquí y ahora, en el momento de la escritura. Porque yo no dejo de sorprenderme cuando escribo, a veces he llorado, a veces he tenido miedo, vivo muchísimas emociones que están ahí en la escena. Si yo lo hubiera pensado antes, pues en el momento de llegar no me sorprendería y no viviría esas emociones porque ya sé lo que va a pasar. Pero cuando escribimos sin saber lo que va a pasar, realmente vamos a vivir una serie de emociones que son las que de verdad tienen los personajes. Y si mi personaje de repente, lo digo para que no tengamos miedo a esta cosa de la credibilidad de los personajes, si mi personaje prende fuego a esa vagabunda y en la escena siguiente le vemos cuidar de su madre que está en una residencia de ancianos y darle una sopa con una delicadeza que nos puede dejar pasmadas, es un personaje creíble. Porque el ser humano es muy complejo. Muy complejo. Y todos y todas lo sabemos en el fondo. Por eso nos va a resultar creíble cualquier contradicción que veamos en otro ser humano, porque la reconocemos como nuestras, porque no hay persona que pueda ser coherente. Sin embargo, en los cursos de escritura más académica se aboga por la coherencia del personaje, como si fuera algo de lo que pudiéramos hablar a día de hoy en el siglo XXI. ¿Qué coherencia existe en el siglo XXI? No hay coherencia. O sea, yo no conozco a nadie coherente. Y no lo digo como algo negativo, sino, bueno, pues es que el mundo es tan complejo
y tan caótico, que es algo también de lo que hablamos mucho en mis talleres de escritura, ¿no? De cómo entender el caos como necesario y asumirlo como, no sé, como un contexto, como el único contexto posible para enfrentarnos a la escritura, porque vivimos en un mundo caótico. O sea, ¿quién nos iba a decir que iba a haber una pandemia? Esto es algo que se entiende como una catástrofe, ¿no? Y esto no se ha podido predecir, aunque hubiera gente que ya alertaba, que tal, no sé qué. ¿Quién nos dice que mañana no viene un huracán? Mañana se muere mi padre. Mañana me detectan un cáncer. Salgo a la calle y la catástrofe está ahí acechándonos. Entonces, ¿cómo vamos a sentarnos a ordenar los acontecimientos antes de escribirlos si la catástrofe es imprevisible? Si el mundo es caótico, que no quiere decir que sea desordenado, sino que se rige por un orden más complejo que no conocemos a día de hoy. Entonces, escribamos también pensando esto. Escribamos de una manera que sea acorde con la ley del universo. Así tendremos una escritura mucho más orgánica. Y la ley del universo es caótica y es un enigma. No la conocemos. Entonces, traslademos eso a nuestra escritura. Escribamos desde el enigma y desde el caos, desde el desconocimiento. Y ya veremos cómo luego todo se va ordenando. Con respecto a las estructuras, que me parece una pregunta maravillosa y yo también me lo pregunto, a mí me ocurre que las estructuras, bueno, cada obra tiene una estructura. Esto es así. Y si copiamos la estructura de una obra para otra, probablemente no funcione muy bien, aunque a veces sí, aunque a veces sí. Pero cada obra encuentra su propia estructura. En la obra que comentaba Aldebarán, de Cuidado con el perro, ahora os cuento cómo la pergeñé, porque creo que sí que es muy útil a veces ponernos trampas a nosotras mismas y ahora entenderemos lo de las trampas. Pero bueno, lo que os quería decir es que cada obra tiene su estructura y en mi caso me cuesta mucho hablar de la estructura de una obra hasta que no la termino. O sea, cuando la termino puedo más o menos entender cuál es la estructura, pero antes no podría nunca hablar de ella porque no la conozco. Y es verdad que la forma es contenido y el contenido es la forma. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿No? La clásica pregunta. Yo no lo sé. Si abogamos por este tipo de escritura, donde yo me siento a escribir y la obra sale por sí misma, o sea, porque voy tirando del hilo y voy siendo honesta con lo que está sucediendo en la acción, al final, igual que con los temas, ¿no? Habrá una estructura que podré analizar después. Ahora, es verdad que yo puedo sentarme a escribir y hay gente que lo hace, Sanchi Sinisterra, por ejemplo, lo hace mucho y también es un ejercicio maravilloso, que es escribir restringiéndome a nivel formal. Por ejemplo, en Cuidado con el perro yo solo me puse una premisa y es, en todas las obras va a haber un narrador o una narradora que cuente la acción. Luego me la salté, pero bueno, en principio, o sea, era como para mí la idea era como una voz que interpelara directamente al público y esto tenía que suceder en todas las escenas. En Terapia de Choque, en otra obra, me dije, vale, en todas las escenas va a aparecer un aparato de tecnología, o sea, tecnológico, que en uno es hay un robot de cocina. Entonces, en todas tal. Nosotros, si queremos favorecer que aparezca una especie de estructura, podemos ponernos consignas restrictivas, como decir, por ejemplo, en todas las escenas de esta obra, un personaje en un momento dado va a tener un cambio brusco de estado de ánimo. Además, en todas las escenas van a aparecer elementos, por ejemplo, elementos redondos. Entonces, esto, que parecen chorradas, hace que nuestro imaginario, en vez de constreñirse, encuentre más libertad. Porque lo que nos suele pasar es que al escribir, sobre todo cuando decimos, ¡hala, me voy a sentar a escribir! ¿Sobre qué? Pues no tengo ni imagen, no, pues eso, sobre el amor. Nos entra el síndrome de la página en blanco.
Sin embargo, cuando nos ponemos limitaciones, el imaginario lo que hace, en lugar de cerrarse, es que se abre más. Y esto es increíble. No sé si alguna vez o alguien ha hecho un taller de escritura con Sergi Belbel, pero bueno, Sergi Belbel, que viene muy, muy de la corriente de estos matemáticos, ay, que ahora no me voy a acordar no me voy a acordar ahora del nombre, pero bueno, unos matemáticos que trataron de aplicar teorías matemáticas a la escritura y consiguieron hacer estructuras muy, 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 muy férreas y muy constrictivas, y sin embargo de ellas comprobaron que salían textos maravillosos, con muchísimo vuelo poético. Pues Sergi Belbel viene un poco influenciado por esta corriente, y entonces lo que hace es que, por ejemplo, te dice, bueno, ahora el personaje A no puede utilizar la letra A en ninguno de sus diálogos. Y tú dices, bueno, es imposible, no puedo escribir. Bueno, pues esa constricción, que encima esta es de las fuertes, hace que de repente tu imaginario empiece a aflorar, o sea, entras en otra poética, porque al final es de lo que se trata también, de que entremos en otra poética. Entonces yo sí que os animo a que no decidáis una estructura o también, yo esto no lo he hecho nunca porque no entiendo de música, pero me encantaría traducir una partitura musical al lenguaje dramatúrgico. Si alguien sabe de música y puede decir, vale, pues entonces la semicorchea, o ponerte un día y decir, venga, a ver, las negras van a ser personajes que entran con algún tipo de alteración emocional. En las corcheas, no sé qué. Los silencios no van a ser silencios, sino, no lo sé, que aparecen elementos que no pertenecen a ese contexto. Por ejemplo, yo que sé, que en una panadería aparezca un tractor. Estoy diciendo chorradas, pero me entendéis lo que digo, ¿no? Podéis imponeros estructuras que os van a ayudar a que vuestro imaginario huele más. Fijaos que esto no va en contradicción con lo que decía antes. Yo lo que digo es que no escribáis la historia si es que vuestra obra se centra en la fábula, porque hay otro tipo de teatro, ¿no?, que tienen más que ver con la analogía y con otras cosas, que no os sentéis a escribir de qué va la obra antes de escribirla. Pero lo que sí podéis hacer es imponeros una estructura previa que va a hacer que la obra, de alguna manera, vuele hacia una poética que quizá os va a sacar de la poética vuestra más conocida. Y eso está genial. Cuando decía que cuando imponemos la estructura de una obra a otra obra, y que normalmente no funciona, me refería a obras nuestras que ya hemos escrito. O sea, yo si copio la estructura de una obra mía a otra obra, probablemente no funcione. Pero sí que funciona o puede funcionar que yo coja una obra que me encante y diga, voy a extraer lo que yo creo que es la estructura de esta obra, ¿no? A ver, venga, en la primera escena hay un personaje que está... un personaje que parece que tiene un conflicto interior, pero lo hago de manera abierta, o sea, no en plan... Vale, entonces el personaje A está esperando y tiene un conflicto interior. Llega B con una noticia inesperada y lo escribo. Eso, pero así como sin pensar mucho. O sea, no pienso antes a ver qué conflicto... No, lo escribo sin pensar mucho. O sea, yo extraigo la estructura que me interesa de una obra conocida y que me gusta y trato de aplicarla. Puede ser así de detallada como esto que os digo, el personaje ya tiene un conflicto interior, llega a ver con una noticia tal, o puede ser mucho más abierta, pues por ejemplo la última obra que he escrito, que era para un espectáculo de calle, en todas las escenas aparecen cotorras, o sea, cotorras los pájaros, y hay y sobrevuelan como objetos, hay un cuchillo que nunca se usa como para apuñalar, un cuchillo, y el tema, digamos, ¿cómo llamarlo? Bueno, o sea, hay un tema con los ángeles que también está haciendo eco en varias escenas.
Esto es lo que marca un poco la estructura de la obra. Luego la estructura es de fragmentación, porque al final lo sabréis, ¿no? Que cuando escribimos así como un abanico de escenas tenemos una estructura de fragmentación. Hay obras que son más, bueno, pues o sea, que tienen un hilo conductor y que son incluso una misma escena. Ahora, si queréis, quería hablaros sobre algunos elementos sobre los que podemos intervenir para escribir una obra de teatro y que creo que pueden serviros de ayuda. No tanto, insisto, para que los penséis antes de escribirlos, sino para que los reflexionéis después. Y sobre todo, que es lo que más me interesa, para abrir vuestra mente a este tipo de escritura contemporánea que está apareciendo ahora y que cada vez es más compleja en el mejor sentido de la palabra, y que nos puede permitir, pues eso, intervenir en factores de la escritura dramática que nos hagan que la obra vuele a otras poéticas, que es lo que insisto que debemos perseguir. Vamos a suponer otra cosa por dónde empezar. Hemos dicho que podemos empezar por una imagen, que podemos empezar por una palabra que escuchamos o por una lipograma. Ah, muy bien. Muy bien, sí. Aquí tenéis en el chat, que lo ha escrito Alberto Richo, la corriente está de Sergi Belbel. Muy bien, gracias, Alberto. Vamos a imaginar también que decimos, pues mira, a mí lo que me interesaría sería escribir sobre una noticia. Porque yo pues, ahora mismo no tengo ninguna imagen que me ve. Una noticia que me ha impactado mucho. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos convertir una noticia en obra de teatro, pero en obra de teatro contemporánea. Cuando digo contemporánea, el término contemporáneo quiere decir que hay un cambio de paradigma a finales del siglo XX en el teatro. Por ejemplo, se habla de la muerte del conflicto, de la crisis del personaje, de una serie de cosas que hacen que efectivamente haga que las antiguas premisas con las que escribíamos, que sobre todo se basan en Aristóteles, pues estén cambiando bastante. ¿Cuál es la más común y la que todo el mundo conoce? Pues que las obras tienen su principio, nudo y desenlace, que todo tiene que estar justificado, ¿no? Que un acontecimiento te tiene que llevar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ahora mismo está en crisis. Es decir, no podemos exigirle a las obras de teatro que escribimos algo que no sucede en el contexto en el que vivimos. El racionalismo, ahora mismo esta cosa de que toda causa tiene su efecto, se está descubriendo que no es verdad, que la causa de algo es todo lo demás. ¿Quién sabe la causa de esta pandemia? Puede haber varias causas. Pero no podemos decir es esta, claramente. No. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que la escritura siga estos principios de coherencia, de racionalistas? No, vamos a romper con eso. Entonces, vamos a ver en qué factores podemos intervenir para complejizar un poco si queremos escribir un relato, como en este caso puede ser una noticia. Vamos a poner el ejemplo de La Manada, que yo creo que lo tenemos todos presente. No sé si Aldebarán conoces la noticia. No, vale, te la cuento, nada, muy rápido. Bueno, fue en Pamplona, en una ciudad de España que están los Sanfermines, ¿los conoces? No, vale, los Sanfermines son una fiesta patronal que consiste en un encierro donde hay miles de personas que corren delante de unos toros y lo habrás visto por Hemingway. Bueno, pues resulta que un año fue un grupo de chicos que vivían en Sevilla, en el sur de España, Pamplona está al norte, fueron a Pamplona a estas fiestas, allí conocieron a una chica, estuvieron hablando con ella, no sé qué, la chica estaba borracha, entonces pues vamos a seguir la fiesta, no sé qué, iban caminando, terminaron metiéndola en un portal y la violaron, entre varios.
Y luego la chica lo denunció y parece ser, o sea, que ellos dicen que no la violaron porque la chica, bueno, pues que habían estado hablando de las orgías y que a la chica pues le gustaba o había dicho que ella podría acostarse con varios, tal. Bueno, esto ha tenido aquí como mucha... No ha sido una noticia muy, muy sangrante porque ha venido a poner, bueno, no vamos a entrar aquí, pero que todos conocemos esta noticia y está lamentablemente muy presente en nuestra sociedad. Entonces, vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Imaginemos que queremos escribir una obra de teatro sobre la manada. Primero, vamos a ver que nos vamos a fijar en los acontecimientos, ¿no? Como yo se lo he contado, Aldebarán por orden. He seguido un orden lineal de los acontecimientos. Esta sería una opción aristotélica. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, pues podemos elegir otro tipo de acontecimientos, o sea, podemos elegir que estos acontecimientos, en vez de ser inminentes, o sea, perdón, en vez de suceder en escena, puedan ser antecedentes o inminentes. O sea, yo puedo elegir que estos acontecimientos, cuando empieza la obra, ya han sucedido. ¿Vale? Entonces la obra empieza con la chica regresando a su casa. Vamos a suponer que vive en Segovia. Pues la chica llega a Segovia y la obra va de su primer día después de que le haya pasado todo esto. Y todo lo demás son antecedentes. O vamos a suponer que yo comienzo la obra con el momento en el que la chica, o sea, mi obra termina en el momento en el que la chica conoce a este grupo. Es decir, todo este suceso sería lo inminente, lo que va a suceder a continuación y que todo el mundo conoce, pero yo voy a poner el foco en el previo a todo esto. Me interesa poner el foco ahí, ¿vale? Estos son los acontecimientos. Con respecto al orden de estos acontecimientos, yo puedo hacer, como he hecho antes, un orden lineal, pero puedo hacer que haya una reversibilidad total. Es decir, yo empiezo por el final y vamos poco a poco hacia el inicio. Empiezo con la violación y voy hasta tal. Esto podemos hacerlo así con una reversibilidad total o con una reversibilidad parcial. O sea, empiezo por el final, voy a un momento del principio, vuelvo otra vez al final, voy a ese momento del principio, vuelvo otra vez al final. O sea, podemos jugar ya en cómo colocamos los acontecimientos como queramos, incluso hasta llegar al caos total. O sea, hasta voy a empezar con la chica hablando con uno de los violadores, después me voy a ir a cuando la chica llegó a Pamplona, luego me voy cuando se fue. Bueno, quiero que sepáis que los espectadores y las espectadoras de hoy en día estamos acostumbradas a leer, a leer el tiempo de una manera increíble por todo lo que hemos vivido con la cultura audiovisual, de videoclips, de montajes frenéticos. O sea, yo a mi abuela le pongo, no lo sé, Memento y no entiende nada, pero nosotros, o sea, lo decodificamos todo muy rápido. Entonces, que sepáis que no os agobie esto. Como la obra Traición de Pinter, reversibilidad, sí, efectivamente. Efectivamente. Eso, que estamos, o sea, que no nos preocupe en este sentido, que no se vaya a entender, a no ser que lo hagamos ya demasiado raruno, pero en principio los espectadores y espectadoras y cada vez más están acostumbrados a decodificar el tiempo, vamos, de una manera así. ¿Por qué? Porque hoy en día en dramaturgia y en general en literatura, en cine, incluso históricamente, se construyen los relatos atomizando el tiempo. O sea, se habla mucho de la atomización del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si imaginamos que el tiempo es una peonza, veis que la peonza gravita, por así decirlo, en torno a una especie de punzón. Ese punzón hasta ahora estaba puesto en el presente, pero con las nuevas tecnologías, etcétera, pues ese punzón está puesto en otro lado que no sabemos. Entonces el tiempo no está gravitando para nosotros en torno al presente. Podríamos decir, está gravitando en torno al futuro.
pero es que tampoco. Ahora mismo estamos en un contexto de transición de un paradigma temporal a otro y todavía no sabemos muy bien sobre qué eje gravita este tiempo. Esto no sé si a lo mejor es un poco complejo y nos llevaría más tiempo hablar de ello, pero bueno, quiero decíroslo para que veamos cómo el tiempo en las obras de teatro está llegando a unos niveles de complejidad muy grandes que no son otros que los niveles de complejidad que nosotros mismos vivimos con respecto a la subjetividad del tiempo que hay ahora. Bien. La relevancia de los acontecimientos. Yo puedo elegir que uno, o sea, para escribir, volver a la noticia de la manada, digo, venga, vale, pues voy a darle más relevancia a un acontecimiento, o sea, en general lo hacemos, ¿no? Le damos relevancia a determinados acontecimientos y a otros no. Suele ocurrir que los acontecimientos a los que le damos relevancia tienen, por así decirlo, como más tiempo escénico en nuestras obras, ¿no? Pero ¿qué ocurre si yo decido darle relevancia a un aspecto insignificante de la noticia? Por ejemplo, yo decido que lo relevante es el momento en el que los chicos, cuando iban al encierro, se ponen el pañuelo. Y decido que a eso le voy a dar 3 páginas. Escribo una acotación, por ejemplo, larguísima, y unos diálogos entre ellos, o sea, de 3 páginas. Incluso voy más allá. Decido que eso ocupa 15 páginas y están haciendo una acción repetitiva que es ponerse y quitarse los pañuelos mientras dialogan y se están mirando en un espejo. Son los de la manada, ¿eh? Y hablan de otras cosas, pero todo el tiempo es esto. Bueno, pues yo estoy generando algo, concediéndole un valor tal a un hecho aparentemente insignificante. Digo todo esto, que son posibilidades que hacemos a veces de manera inconsciente para que las contemplemos, para que sepamos que se pueden hacer y que generan efectos muy interesantes. ¿Vale? Entonces, insisto, le doy mucha importancia a un acontecimiento. Le doy también más intensidad de la necesaria, o yo decido que el acontecimiento fundamental es la violación, ¿no? Y entonces a eso le doy mucha importancia y bueno, me detengo bastante en ese momento. Y también puedo darle no solo más tiempo al acontecimiento que decido resaltar, sino intensificarlo de alguna manera. En la puesta en escena está claro que puede ser con efectos de luces, de sonido, etcétera, etcétera, pero también a nivel dramatúrgico yo puedo generar más intensidad en ese acontecimiento. O sea, puedo hacer que las emociones estén más intensas, que haya más tensión dramática. Sí, o sea, imaginaos que el momento de la violación, yo decido, porque esto también es así como algo que quiero que tengamos en cuenta, el tratamiento de la violencia en teatro es muy complejo, porque si en el momento en el que estalla la violencia se agota. O sea, en el momento en el que yo pongo a 2 personajes peleándose, lo siguiente es que uno mate al otro. O sea, no, hay pocas posibilidades. Lo que más nos interesa es trabajar, que también lo conocen Aldebarán y Marta, sobre la tensión dramática, y no tanto sobre hacer estallar el conflicto, sino mantener la tensión dramática todo lo que pueda, que es, la tensión dramática es la posibilidad de que estalle un conflicto, ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy intensificando ese momento, jugando con que ellos están en el portal con ella, y entonces esto incluye acotaciones y tal, ella en un momento dado va a salir, uno se pone delante, otro le tira un poco del pelo, otro la besa, hablan, le invitan a seguir bebiendo, y eso lo alargo mucho. Nosotros además en este caso, que conocemos lo que pasó como espectadores y espectadoras, vamos a estar ya como diciendo, Dios mío, lo que pasó después, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de mostrar la violación, pudiéndolo hacer de otra forma, como pudiéndolo sugerir o simplemente anticiparla de alguna manera generando tensión dramática?
Vale, otro, con respecto a la relevancia de los acontecimientos, podemos jugar también con la escala. Esto es muy difícil de hacer, yo no lo he conseguido hacer nunca, pero me interesaría mucho verlo en teatro. ¿Qué pasaría si yo decido contar esta noticia, lo de la manada, en un segundo plano? O sea, mi obra va de unos adolescentes que es la primera vez que sus padres le dejan salir de fiesta y se escapan de casa y dicen que han ido a no sé dónde y en realidad están en San Fermines. Y están hablando y sus padres le llaman y ellos están hablando por el móvil y yo de fondo estoy viendo a esta chica con estos hablando, que se la llevan a un portal, que luego sale uno corriendo con un móvil, que después sale solo la chica llorando, pero yo lo veo en segundo término, todo esto. ¿Sí? Sería muy interesante. Nunca he visto una obra así y nunca la he escrito, pero siempre que lo planteo digo, jolín, qué interesante. En fin, ahí lo dejo por si os interesa. Luego, el punto de vista. Nos interesa que sea una perspectiva única, o sea, primero nos interesa que sea un relato más o menos neutral, estos son los acontecimientos, esto es lo que pasó y lo presenta. A ver, nunca va a ser neutral, puesto que lo escribimos personas y al final cada uno tiene sus demonios y sus dioses. Pero bueno, podemos intentar hacerlo más o menos neutral o no, o podemos posicionarnos. O el relato nos lo pueden contar los propios personajes. Es desde una perspectiva única, vamos a imaginarnos que el relato, el punto de vista está focalizado sobre ella, sobre la víctima, o una multiperspectiva, nos lo cuentan todos los personajes. Bueno, siempre es más interesante lo segundo, dependiendo para qué. Ahora pienso que en el caso de la manada me interesaría que me contaran el relato también ellos. Quiero saber qué pasó por esas cabezas, ¿no? Me encantaría. Entonces, también podemos hacerlo a través de los propios testimonios, o sea, de testimonios de, bueno, ahora que de hecho ha ganado el Max, ¿no? Jauría, que son las declaraciones del juicio, pero podemos hacerlo simplemente testimonios así, mirando a público, vamos, sentados en una silla, uno, otro, vamos cambiando o sea, habla uno, habla ella, habla otro, habla ella, y así, y nos haremos una composición de lo que ha sucedido. Este hecho es muy reconocible por todos y por todas, pero si fuera algo que nos resultara desconocido. Yo escribí una obra que se titula Sin venir a cuento, historias alrededor de un puñetazo, que fue verídico en el sentido de que me sucedió en la calle Lavapiés una vez. Un chico me dio un puñetazo sin venir a cuento, por eso se titula así la obra. Yo creo que está pirado porque no me robó, no me insultó, o sea, simplemente me crucé en su camino y me dio un puñetazo y me tiró al suelo y nadie hizo nada, o sea, nadie se acercó, nadie me preguntó, que eso fue lo más doloroso, ¿no? Y fijaos, necesité escribir la obra, que esto es otra de las cosas que quería comentar, que a veces decimos, sí, ¿para qué escribir, no? Y yo en mi caso escribo para tratar de entender, escribo porque hay una incógnita, en este caso la incógnita era, ¿pero por qué nadie me ayudó? ¿Y por qué me ha golpeado? Entonces tuve que sentarme a escribir para entender algo de lo que había pasado y creo que también en el fondo para perdonarlo. Al final me salió una comedia, además yo quería hacer un drama porque me parecía muy dramático, pero bueno, los personajes hablaban y oye, es una comedia. Al final uno se hace la composición de cómo fueron las cosas y tal por los retazos de los personajes, ¿no? Lo que van hablando y los narradores que van un poco conduciendo la acción. Esto para decir que en el caso de la manada ya conocemos todos, pero aún así sí que podemos descubrir nuevas cosas e incluso comprender algunos comportamientos que no quiere decir que se justifiquen, pero bueno, sí ponernos en la cabeza del agresor. Esto es lo maravilloso que tiene la escritura teatral, cinematográfica y también la novela, por supuesto. Vale, entonces eso, tenemos perspectiva única o multiperspectiva. Y ahora vamos a hablar de otra maravillosa incógnita, que es el tiempo, que es lo que os decía, que el tiempo a mí me parece ahora mismo lo más complejo en dramaturgia y en la vida. O sea, ahora vemos, y yo leo obras de teatro que manejan unas temporalidades que son complejísimas y que sin embargo, insisto, sí que puedo decodificar. Y eso quiere decir que tenemos una noción del tiempo tan amplia
que nos permite viajar muchísimo en este sentido, porque en el siglo XVIII, si escribiéramos lo que estamos escribiendo ahora, insisto, los lectores y lectoras no entenderían absolutamente nada. Entonces, para mí el tiempo siempre es una incógnita brutal. Yo me pasa como con la estructura, no sé hablar del tiempo de mis obras, no, lo desconozco. Pero sí que puedo poneros ejemplos de cuáles son los tiempos que se están más o menos manejando en dramaturgia contemporánea, ¿vale? O sea, los recursos temporales que se están manejando. Podemos trabajar con la simultaneidad temporal, es decir, dos escenas suceden al mismo tiempo. Si decimos el caso de la manada, por ejemplo, pues podríamos estar viendo al mismo tiempo a los chicos bebiendo litros de vino y a la chica hablando con otro amigo, en otro lugar, ¿vale? Pero esto está sucediendo en el mismo tiempo y yo lo pongo en diálogo en escena. Luego con las luces, quienes hacéis iluminación sabéis que estos juegos, que por cierto la iluminación también lleva su dramaturgia, que yo no sé explicar, pero me encantaría alguna vez que algún iluminador o iluminadora me hablara de la dramaturgia de la luz. Bueno, pero estábamos en simultaneidad temporal, ¿vale? O sea, esto está sucediendo al mismo tiempo y yo como espectadora entiendo que están en el mismo tiempo y que yo estoy viendo dos espacios distintos, pero que son el mismo tiempo, ¿vale? Después, puede haber tiempos justapuestos. Es decir, confluyen distintos tiempos en un mismo espacio. Por ejemplo, el espacio es una casa, ¿vale? Y en esa casa yo pongo una escena de la familia que compró la casa. Pero al mismo tiempo hay otros personajes y uno de ellos es uno de una inmobiliaria y un posible comprador, ¿vale? Y al mismo tiempo pongo una escena de la familia que vive actualmente en esa casa. Y todo esto se va entretejiendo de alguna manera, que están confluyendo distintos tiempos en un mismo espacio. Esto también lo decodificamos enseguida. Después, podemos utilizar una temporalidad circular. Esto, por ejemplo, y voy a volver a nombrar a Sergi Belbel, que tiene una obra que se llama Morir, que os la cuento para que veamos qué tratamiento es. También está La Ronda, la obra que se llama La Ronda, que creo que fue esta en la que se basó Sergi, pero bueno. En Morir, la obra empieza con un guionista que les está desayunando con su mujer y entonces le dice, ya tengo el argumento de mi última película, mira, va sobre tal, y le empieza a contar el argumento. Y en un momento dado empieza como a tocarse el pecho, le da un infarto y se muere. En la siguiente escena hay una señora que está borracha, que está ahí como haciendo un solitario con las cartas, creo, no recuerdo bien, no lo tengo muy presente, pero bueno, una señora ahí y de repente la llaman y le dicen que su hijo ha muerto y creo que ella también muere. En la siguiente, o sea, es como que en cada escena hay una muerte provocada por la muerte anterior. Y entonces se hace así y se hace como toda una ronda, ¿vale? Si nos imaginamos una especie de un círculo, pues se hace toda la ronda. Entonces termina el primer acto, por así decirlo, con la escena de un ladrón que entra a robar a una casa. Perdonad porque de repente hay un tráfico por aquí que no veáis. Un ladrón entra a robar a una casa, está apuntando a la familia y uno de los miembros de la familia dice algo así como, por favor no me mates. Y el ladrón coge y dispara. Termina así el primer acto. Empieza el segundo acto, se abre la luz y entonces tenemos a ese mismo ladrón apuntando a la familia y la mujer, en vez de decir, por favor no me mates, dice otra frase, imaginaos, tengo una hija de 8 años, por favor, ¿qué va a ser de ella? No recuerdo, pero imaginaos que es esta. Y entonces el ladrón decide no matar. Eso hace que en la segunda ronda volvemos a ver todas las escenas y en este caso no muere nadie. ¿Vale? Entonces esto sería una estructura circular sin variaciones, por así decirlo. Pero ¿qué hace además Sergi Belbel?
que sería una estructura circular con variaciones, porque en la última escena del segundo acto volvemos a ver al guionista que le está contando a su mujer: ya tengo el argumento de mi última peli, mira, va a ir sobre esto, esto, no sé qué. Y al final él también muere, o sea, muere igual. Cuando el espectador espera, ah, mira, pues si justo ya no va a morir tal, pues sí, ese también muere. Y al final te queda como una sensación un poco de que la muerte es azarosa, ¿no? Si no habéis leído la obra, os la recomiendo. Hay una peli también, creo que hicieron la peli, pero está mejor la obra. Vale. Y después otra estructura, otro recurso temporal que está ahora mismo pues, muy presente en la dramaturgia contemporánea es la fragmentación. Obras fragmentadas por completo. Es decir, bueno, es un poco como tiene que ver también con esto de la atomización del tiempo, ¿no? Perdonad que Marta me pregunta, Eva, ¿te parece que estamos tan acostumbradas a decodificar temporalmente por nuestra cultura de muchas décadas ya de romper estructuras temporales o más por los conocimientos científicos actuales respecto al tiempo? Creo Es que que no te preocupes, Eva, que es un poco, me ha surgido esa curiosidad por una cosa que sigue escribiendo. Ajá. Pero no te preocupes si no... Yo creo, fíjate, que es por las dos cosas, porque obviamente tenemos como un bagaje ya cultural que nos ha permitido leer mucho y ver mucho cine y ver mucho teatro donde el tiempo cambia, entonces eso como que lo vamos adquiriendo, pero también la tecnología, pues esta cosa, ¿no? De que, o sea, de la inmediatez, esto antes no sucedía y ahora tenemos un concepto de la inmediatez que no sé en qué repercute a nivel dramatúrgico, pero que sé que repercute. O esta cosa de Facebook, ¿no? Que de repente te dice tu recuerdo de hace 5 años. Se convierte Facebook en tu memoria y te trae un recuerdo que a lo mejor no te apetece para nada recordar. Pero ya, te lo lanza ahí, ¿no? Y tú dices, ostras, me acaba de venir el pasado, o sea, me ha caído como una losa ahora mismo. Yo no lo había decidido esto. He entrado en mi Facebook y me voy al pasado, ¿no? O constantemente vemos anuncios pues tanto en Facebook como, bueno, por la calle también, ¿no? Y eso como que de alguna manera te está llevando a un futuro. O sea, pues, pues me voy a apuntar a este curso que me anuncian, o voy a comprar este viaje, o sea... Entonces, es eso, por eso el tiempo no está orbitando en torno al presente, pero tampoco sabemos muy bien dónde está el anclaje. No está en el futuro, no está en el pasado. ¿Dónde está? No lo sabemos. Genial, gracias. De nada. Pues esas estructuras de fragmentación es como eso, como si el tiempo se fragmentara en 1000 pedazos y entonces fuéramos como escribiendo, en lo de la manada, pues digo, venga, pues escribo una escena de ella de cuando era pequeña y ahora escribo la violación y ahora también, por cierto, funciona muy bien, y esto sí que es algo que deberíamos decidir previamente en estructura, obligarnos como una de estas consignas, ¿no? Funciona muy bien la repetición. O sea, imaginaos que yo decido que hay una escena que se va a repetir a lo largo de toda la obra. Y es la escena en la que ella conoce al primer chico y se saludan y se dicen hola, ¿cómo te llamas? Yo, Laura, y tú, Miguel. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, ¿te está gustando? Mucho. Imaginaos que, o yo ficcionalizo este diálogo. Vale, y pongo la primera escena esta. Después sigue la obra y cuando yo pienso que el espectador se da cuenta de que estoy hablando de la manada, vuelvo a poner este diálogo. Hola, ha mucho tiempo tal, ¿te está gustando? Mucho. Ostras, yo ya lo resignifico de otra forma. Sigue avanzando y entonces nos vamos a la escena de la violación y después vuelvo a poner este mismo diálogo. No sé qué tal. ¿Te está gustando? Mucho. Veis que cada vez este diálogo cobra un significado muy distinto. La repetición funciona muy bien en este sentido. Genera mucha perturbación y nos ayuda a resignificar las cosas. Vale.
Y bueno, con respecto a los espacios, el espacio es otra de las grandes coordenadas, ¿no?, de la escritura dramática. No tengo así, no me voy a enrollar mucho, simplemente quiero deciros que los espacios, también lo digo siempre en mis talleres, los espacios donde se desarrolle la acción tenemos que tratar de que sean espacios que tengan una atmósfera que transmitimos al espectador, o sea, son espacios con texturas, no son decorados. Un truco muy bueno para no caer en esto de los decorados es que cuando os sentéis a escribir una obra de teatro no penséis en el escenario, sino en el espacio real donde se sucede. Yo cuando leo obras que empiezan con en el escenario vemos unos árboles y una tumba, digo, ay, ya está viendo un decorado. No, en vez de poner eso, estamos en un cementerio. Porque si yo estoy escribiendo, imaginándome un escenario con un decorado de un cementerio, yo no estoy sintiendo lo que sienten mis personajes en ese cementerio. Yo tengo que hacer el ejercicio de tomarme unos minutos para viajar a ese cementerio. Recordemos las palabras de Mayorga, cuando el actor imagina, el espectador ya está allí. Yo digo que cuando el dramaturgo imagina, el lector y el espectador están allí. Si yo me voy a ese cementerio, me tomo unos minutos y pienso en un cementerio y me voy allí y escribo desde ese lugar, esa atmósfera de cementerio va a llegar al espectador, seguro. Y los actores también van a leer el texto, les va a llegar, porque yo estoy ahí. Y no voy a estar a salvo. ¿Quién está a salvo en un cementerio, no? Mínimo hay cierto escalofrío, una inquietud, no sé, hace como frío, es de noche, hay una atmósfera que no es la de un decorado de teatro. Entonces, con respecto al espacio, sí que me gustaría que esto quedara claro, que tenemos que esforzarnos por escribir desde el lugar donde están nuestros personajes. Vale. Y con respecto a los personajes, bueno, pues me quedaría por hablar de los personajes y sobre el diálogo. De los personajes no me voy a enrollar mucho. Tengo ahí, como ellos lo saben, una declaración universal de derechos de los personajes que escribí porque estaba un poquito cansada de lo que os comentaba antes, ¿no? de que se intentara que creáramos personajes coherentes, unívocos, no contradictorios, y yo os diría lo contrario: cread seres humanos, personas de verdad, personas que se contradicen, personas que dudan, porque personas que no tienen objetivos. Cuando empecemos a escribir la obra, nosotros no sabemos los objetivos de los personajes. ¿Por qué? Porque es que ellos tampoco lo saben. No os pasa en la vida que no sabéis lo que queréis. O sea, que estáis hablando con una persona y hay veces que sí que lo tenemos claro, que decimos, ay, pues es que me gusta, quiero seducirla. Vale, esto pasa a veces, pero es que hay otras veces que de repente dices, ay, no sé qué me pasa, me estoy poniendo tonta, no sé qué, y a lo mejor al día siguiente dices, es que yo creo que me gusta. Pero en ese momento tú de repente reaccionabas de una manera extraña y no eras consciente de lo que te estaba pasando. Entonces, el problema que tenemos a veces en teatro es que trabajamos desde el consciente y dejamos todo el terreno del inconsciente soterrado y no le damos posibilidad de aflorar, porque hacemos que los personajes sean totalmente racionales y sepan primero su condición de personaje, porque si los personajes conocen sus objetivos y demás, saben que son personajes. Pero si los queremos acercar al ser humano, los personajes no saben lo que quieren, muchas veces no saben lo que sienten, que tienen comportamientos a veces poco adecuados, en fin, pues son tan complejos como complejos y tan heterogéneos como heterogéneos somos los seres humanos. Así como por resumir mucho lo de los personajes. Y nos quedaría por hablar de los diálogos. Ah, por cierto, la pregunta que hizo la compañera sobre cómo hacer que las obras no sean muy intensas, que estoy de acuerdo, ¿no? Que a veces es como, uy, qué intensidad.
Bueno, esto yo sobre todo lo vería en dirección de escena. O sea, cuando dirijo una obra de teatro, procuro trabajar siempre en la contención, porque como actores y actrices nos han enseñado a mostrar el estado de ánimo. Y esto en las escuelas lo hemos vivido y está muy bien, ¿no? De tener ese músculo emocional. Está muy bien trabajarlo, pero para después poderlo contener. A mí me conmueve más una persona que está hablando, ¿no? Tengo un amigo, o sea, que es que si lo conocierais, es como, no sé cómo deciros, o sea, que es antiemociones, antiemociones. Entonces, un día me estaba hablando de la muerte de su madre y me estaba contando, sí, porque estaba malita, tuvo cáncer y la última noche pues yo estaba, además es que lo recuerdo, fijaos, porque él lo estaba viviendo, de alguna manera él estaba viajando de nuevo al lugar y yo lo recuerdo como si lo hubiera vivido también, como si lo hubiera visto ahí como una voyeur. Entonces él me dijo que estaba en el salón y que su madre estaba tumbada en el sofá y él se había quedado en el sillón de al lado del sofá mirándola y bueno, y acompañándola, y que entonces cerró los ojos 5 minutos y cuando se despertó su madre había muerto. Dice que se levantó, se acercó a ella y se dio cuenta de que había muerto y le notó como los pendientes como muy apretados. Y entonces él empezó y me dijo, entonces empecé a quitarle los pendientes con mucha delicadeza para no hacerle daño sin darme cuenta de que ella ya no estaba. Y cuando me dijo que ella ya no estaba, o sea, empezó a llorar, pero él no quería llorar. Entonces dijo que ella ya no estaba. Y se quedó así, se quedó en silencio. Y yo sabía que él no quería llorar porque en general las personas, lo digo también para nuestros personajes, no queremos llorar delante de nadie. No queremos llorar. Entonces, esto me conmovió tanto. O sea, si él hubiera llorado, yo hubiera llorado con él y me hubiera aliviado yo. Y nos pasa también en teatro. Cuando un personaje se rompe y estalla, bien sea por llanto, por un ataque de ira, o sea, cuando algo estalla, yo o se ríe mucho, yo me relajo como espectadora. Digo, ay, ya puedo llorar, o ya me puedo reír, o ya. Lo difícil es mantenernos todo el tiempo como conmovidos. O sea, en vez de que sean obras muy intensas, yo prefiero que sean obras donde yo me estoy conmoviendo y me estoy identificando tanto que también como ser humano no puedo dejar mis emociones estallar en ese momento. O sea, si yo estoy viendo, pues como me pasó a mí, ¿no? A este amigo llorar y ver todo lo que le está costando, o sea, que baja la cara, que no habla, que se queda en silencio, y yo estoy ahí, pues haciendo lo mismo que él. Es que es un espejo maravilloso, ¿no? Yo hago lo mismo que él, estoy en silencio, también tratando de contenerme por no llorar, porque le entiendo, en fin, es mucho más conmovedor. Por lo tanto, lo que yo haría para que las obras no fueran tan intensas es tratar de que mis personajes nunca lleguen a mostrar o a dejar que estalle un estado de ánimo. Aunque, por otra parte, es muy interesante hacerlo, o sea, cuando los personajes además estallan es maravilloso, pero que no esté justificado. O sea, yo no justifico, no voy haciendo que mi personaje, imaginaos que un personaje de repente coge, se levanta y tira un vaso, ¿no? Vale, pues yo durante la comida no tengo por qué ir sembrando semillitas para conducirlo a que haga eso. Los seres humanos somos capaces de, en un momento dado, coger, levantarnos y tirar un vaso en mitad de una comida. ¿Por qué? Porque nuestro cabreo no viene a lo mejor de la comida, viene de otro lugar. Y ver que alguien ha sorbido la sopa, que es algo que me pone muy nerviosa, hace que estalle y coja esto y lo tire. Esto sí podemos hacerlo, porque es un comportamiento inesperado, que va a generar movimiento, que va a traer tensión dramática, porque ahora tenemos que ver cómo siguen comiendo estos comensales, después de que uno se ha levantado y ha roto un vaso. Ahora, si yo todo el rato voy cargando a mi personaje para justificar que el Jerry rompa un vaso, pues bueno, primero puedo anticipar que va a hacerlo. Y segundo, ¿qué pasa cuando lo hace? Digo, pues claro, pues con razón, si es que lo llevan al pobre cabreando mucho tiempo. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Sobre o sea, el objetivo es que nuestros personajes
primero, lo más importante es que nuestros personajes no saben muchas veces lo que están sintiendo. Segundo, nuestros personajes o sus explosiones emocionales a veces no están justificadas, porque vienen de vete tú a saber dónde, no del hecho, de justo el hecho anterior. Y tercero, si puedo trabajar la contención, pues mucho mejor. Mucho mejor. ¿Se entiende esto? Es que perdonad, como no os veo caras, bueno, entiendo que sí, que más o menos se entenderá. Vale. Si hay alguna duda, por favor, preguntadme. Y vamos con los diálogos. Los diálogos, bueno, pues son una de las coordenadas más importantes, ¿no? De una obra de teatro. Se entiende. Vale, gracias, Virginia. ¿Cómo podemos complejizar un poco la manera en la que se comunican verbalmente nuestros personajes? Podemos contar con una serie de recursos que van a hacer que nuestros personajes, pues eso, tengan una manera de hablar que nos permita, que esto es algo también muy importante que quería comentar, que nos permita a los espectadores rellenar aquellos huecos que dejan vacíos. Porque lo que pretendemos en teatro y en general en cualquier disciplina que tenga que ver con, creo que con el arte, es que los espectadores no sean meros monigotes que están ahí mirando lo que hacemos, sino que sean co-creadores o como mínimo copartícipes de la propuesta que les estamos ofreciendo. Entonces, para ello conviene que en los diálogos no esté todo dicho, no esté todo verbalizado, porque no sé si no, pues bueno, muy bien, vale, sí, me parecerá entretenida la obra, saldré de ahí y tal, pero a mí lo que me gusta es completar, insisto, por rellenar aquellos huecos, aquellas franjas oscuras, aquellos puntos suspensivos que se quedan en el aire y que yo relleno con mis propios demonios y con mis propias divinidades. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Seguro que existen muchos más, pero ¿qué recursos podemos utilizar? Uno, el diálogo de sordos. ¿En qué consiste el diálogo de sordos? Un personaje y otro hablando, ¿vale? Y uno dice, ¿tú me llamaste ayer? Y el otro dice, madre mía, ¿cómo está cambiando el tiempo? Y el otro, no, lo digo porque me sonó el teléfono y era un número desconocido. Y el otro, cambia a un ritmo vertiginoso, debe de ser por todo esto del cambio climático. Y el otro, a mí no me importa que me llames y que sea tarde, pero lo que no quiero es que lo hagas y encima no me lo reconozcas. Y el otro sigue hablando del tiempo, ¿vale? O sea, diálogo de sordos. Parece que no están hablando entre ellos, pero en el fondo se están escuchando. Que no lo olvidemos esto. Después, duelo de preguntas sin respuesta. Todos estos mecanismos son de Sanchis Sinisterra, lo tengo que... Sí, como en Esperando a Godot, efectivamente. Este listado es de Sanchis Sinisterra, como muchas de las cosas que estoy diciendo, que bueno, no las ha dicho así José, y muchas veces él dice, no, yo no he dicho eso, y digo, es verdad, es mi interpretación de lo que tú has dicho. Y otras veces sí, pues este listado tal cual es de Sanchis Sinisterra. Otro recurso es el duelo de preguntas sin respuesta. Yo puedo hacer que el diálogo y la acción dramática avance con los personajes intercambiándose preguntas. Por ejemplo, ¿tú me llamaste ayer? ¿Realmente crees que si te hubiera llamado no te lo diría? Ah, ¿crees que entonces tenemos mucha confianza? ¿Por qué dirías que no la tenemos? O sea, están ahí como haciendo preguntas que, bueno, pues que aunque no se respondan, sí que hay como bastante, con perdón, tomate debajo de esas preguntas. Después, interrupciones mutuas y autointerrupciones. Un personaje interrumpe al otro y no le deja terminar la frase, o uno de los personajes se interrumpe a sí mismo, ¿no? No quiere decir algo, no, dice, por cierto, ayer me... y se calla. Esto es muy interesante, porque, claro, ¿por qué se ha interrumpido? ¿Qué es lo que no quiere que sepa el otro? ¿Por qué se autocensura? Cambios bruscos de tema. También siempre generan interés, ¿no? Cuando cambiamos bruscamente de tema es que hay algo de lo que no queremos seguir hablando.
José también dice, alteración emocional inmotivada. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Un personaje de repente cambia de estado de ánimo aparentemente sin saber por qué, sin estar justificado. Repetición de varias veces, ¿no? De una misma frase o de varias réplicas. Podemos hacer también ecos, o sea, por ejemplo, un personaje. Esto funciona muy bien cuando hay obras donde hay un coro, ¿no? Que uno dice, imaginaos la obra de la manada, ella iba sola y lo conoció en San Fermín, y alguien dice, en San Fermín, Fermín, dice otro. Cuando se hizo la noche todos estaban bebiendo, bebían, bebiendo, o sea, ecos, ¿no? Ecos como repetición de la última palabra, de la frase de la anterior o cosas así. Después podemos hacer como monólogos entrecruzados, es decir, parece que están dialogando los personajes, pero en realidad son dos monólogos. Y luego yo os animaría, esto ya lo digo yo, os animaría muchísimo a meter puntos suspensivos siempre que podáis, o sea, no terminar las frases, dejar puntos suspensivos. Os animaría también a que vuestros personajes mientan de manera, vamos, evidente, porque eso también genera mucho subtexto, mucha tensión. Es decir, por ejemplo, un personaje tose y el otro dice, estás acatarrado, y el otro, ¿por qué? Porque acabas de toser. Yo no he tosido. Sí, ahora mismo acabas de toser. No he tosido. Así como tajante, ¿no? No he tosido. ¿Qué quiere ocultarnos? Tiene no sé, un cáncer de garganta y no se lo quiere decir al otro. Bueno, en fin. Vale, esto así como, no sé, nunca había hecho esto, así como un curso acelerado de escritura dramática, pero esto era lo que quería tocar a grandes rasgos y además respondiendo a vuestras preguntas. Ahora me gustaría también abrir el turno otra vez para ver si hay más preguntas. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Claro, por supuesto. Bueno, primero gracias porque sí nos has dado muchísima experiencia muy condensada, justo ahora que estoy en medio del caos, todo esto que me estás dando, pero me abre un universo completo. Justo estoy escribiendo y te quiero preguntar sobre obras corales, es decir, donde hay dos protagonistas, por ejemplo, que están en diferentes tiempos y espacios. En México son relativamente recurrentes los temblores. Yo vi en algún momento un músico, un violinista, es un video de un violinista que está tocando mientras está temblando en México. Esto me detonó para escribir la obra que estoy haciendo, que se desarrolla como entre 1912 y entre un México actual que está temblando. Tengo dos personajes que están contando sus propias historias, pero un poco, estoy un poco conflictuado entre la estructuración entre estos tiempos que son distintos y estos espacios que son distintos, pero que creo que están aunados por la muerte o por algún tipo de desgracia y también por la música. ¿Hay algún pegamento? Digo, sé que no son fórmulas, que el arte no es una fórmula, pero ¿hay como alguna forma en la que se tratan estas obras corales? Gracias. De nada, yo creo o sea, quiero decir que por lo que me estás diciendo está súper pegada, porque es una obra donde el marco es común, que es un temblor de tierra. Eso ya genera una cohesión increíble y además hay música. O sea, tengo la sensación de que la estructura la tienes. Y lo que sí que, perdona, me fijaría en algo que tuviera que ver
Algo que haya, en España por suerte no suele haber temblores. Creo que en esta obra hay algo con los temblores que no sé cómo explicarlo. O sea, creo que no te tienes que preocupar de la estructura, porque está, pero creo que puedes jugar mucho con esta idea del temblor. Es decir, ¿cómo trasladarías a la dramaturgia un temblor? Formalmente te hablo, no temáticamente, sino formalmente. ¿Qué pasa con las palabras cuando hay un temblor? Por ejemplo, imagínate que está un personaje hablando y uno de los músicos y dice, a mí sin embargo Bach me produce, y empieza a haber un temblor. Tú si estás escribiendo y hay un temblor, pues me imagino que te tiembla el teclado, entonces ese me produce, a lo mejor la pones varias líneas, estoy diciendo algo que se me viene a la cabeza, y el otro personaje empieza, ya se ha pasado el temblor y empieza con una palabra que empieza por E, por ejemplo. En mi casa, cuando éramos pequeños, tal. O sea, cada vez que aparezca un temblor, a nivel formal, podrías hacer algo. Se me ocurre. Nada, a ti. Alberto dice, por añadir otras cosas a las que has dicho, está yendo muy bien. Me lo dice por privado y lo estoy leyendo en alto, me encanta. Pero no es nada que no pueda decir. Me encanta. Autorreferencias. Sí. Estoy conociendo que lo nuestro... él pone, sí, como ejemplo de... Puedes decirlo tú, Alberto, si quieres. Del cerco de Leningrado que traes a colación de Sanchis. Sí, Sanchis Sinisterra trabaja con este tipo de siembra siempre en sus obras algunas frases que en momentos aparentemente de valle, donde se está perdiendo el juguete dramático en ese momento, retoman y recobra la fortaleza o la energía de la pieza con mecanismos aparentemente inocuos, pero que se convierten en un verdadero conflicto. En este caso, por ejemplo, es el tema de las espinillas, donde dos mujeres bastante mayores, cuya relación no es familiar, sino es que una era la amante y la otra la viuda de un director de teatro, que lo que le molesta a la una de la otra no es que fuera la amante, sino que entre ellos se quitaran las espinillas. O sea, no le molestaba el tema de la relación extramatrimonial, pero sí que tuvieran... Y claro, al final el conflicto es que la acaba reconociendo cada vez que le había quitado más espinillas, y al final le llega a decir la frase, creo que es al final de acto, incluso, perdón, de escena, o sea, que es un momento importante que en teoría tendría que acabar con una frase o con un momento en teoría climático, ¿no? de gran expectación o de abrir una nueva ventana y explota esa relación en teoría cobada a fuego lento, ¿no? Que es, no sé, al final me dirás, o sea, la frase es, no sé, al final me reconocerás que lo vuestro era una orgía de espinillas. Es maravilloso, es que José es bueno, por algo es un maestro, claro. Mira, Silvia dice, pregunta Silvia que qué recomendaría a la hora de adaptar una historia a un guión que ya existe, clásica, de un autor consagrado y tal. Mira, la recomendación mayor es que te fijes en qué tiene ese guión o esa obra que te interesa, qué aspectos de esa obra te resuenan a ti en el presente. Entonces, lo que te recomendaría sería potenciar, por lo que dijo Alberto antes, ¿no? En el caso de Antígona, ¿por qué traemos a la Antígona hoy? Porque nos interesa hablar de esos entierros que no han podido ser, de esas almas en pena, por así decirlo, que estarán vagando por aquí. Entonces, a la hora de adaptar cualquier clásico es qué hay de este clásico que ahora mismo resuena en el presente. Y después os diría, no tengáis ningún miedo, y esto lo dice Yolanda Pallín, que es una de las grandes adaptadoras, bueno, aparte de dramaturga española, es una gran adaptadora de clásicos. Ella dice que tenemos que tener en cuenta a los espectadores y a las espectadoras de hoy, y por lo tanto también adaptar esas tramas. Ella habla del siglo de oro bueno, o sea, por ejemplo, si en una trama, que a mí me ha pasado ahora, ¿no? Mira qué bien este ejemplo, que adaptar las novelas ejemplares de Cervantes. En varias de ellas se habla de las violaciones como algo, o sea, normal, ¿no? Yo no podía pasar, o sea, quiero decir, no podía, o
sea, porque me salían sarpullidos. Entonces, he decidido poner el foco ahí. O sea, hay una de las novelas en las que el narrador, porque la cosa es que siempre tenían que estar narradas, iba relatando la historia y cada X tiempo decía, entonces este le dijo al otro, y cito palabras de Cervantes, bueno, tal, no sé qué, no sé cuántos, y seguía. Y entonces este le dijo al otro, cito palabras textuales de Cervantes, tal. Y en el momento de la violación dice, y entonces él confesó que la había violado y le dijo al otro, y cito palabras exactas de Cervantes, y entonces cito tal cual lo que se dice en la novela, que es escalofriante porque será como, bueno, como que una cosa normal, y después pongo largo silencio. Bueno, pues lo que estoy haciendo es poner el foco ahí en cómo es posible que, o sea, que esto se esté tratando con esta banalidad y con esta normalidad. Entonces, no tengáis miedo en adaptar todo aquello que os chirríe y en concreto hacer una lectura feminista cada vez que adaptéis un clásico, porque está muy bien esto que se dice, no, las obras tenían su contexto histórico y tal, por supuesto, y por eso funcionaban en su contexto histórico, pero como estamos hablando de una adaptación, y adaptaciones también a este contexto histórico, pues tenemos también que hacer toquecitos en aquellas cosas, o por ejemplo, pues en el tema de la violencia, ¿no? de los hombres, o sea, esta cosa de sacar la espada a la mínima de cambio, pues si yo tuviera que adaptar un clásico del Siglo de Oro, que es mejor que no lo haga, diría, bueno, esto vamos a ver, a lo mejor, no sé, no hay por qué poner tanta violencia todo el tiempo. O hay determinados chistes también que son homófobos, machistas, ¿tenemos que mantenerlos por ser fieles al clásico? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no hagamos un teatro museístico, hagamos un teatro vivo que pretenda un diálogo con el público contemporáneo. Así que adapta el clásico que quieras y lo más importante es que pienses en eso, qué te resuena de ese clásico en el presente de hoy y ver cómo vas a dialogar con ese clásico con los espectadores y las espectadoras, tus coetáneos, vamos, de la hora. Son las 7 menos... Me ha servido de mucho. Muchas gracias, no, muchas gracias a vosotras y a vosotros. Son menos 10. Vamos a tener que parar porque a las 7 está la charla de Pilar. Jolín, me da mucha pena. Yo también me quedo ahí como con la sensación de que me hubiera encantado conoceros más, escucharos más, veros las caras. No os digo nada si ya hubiéramos podido respirar el mismo aire, pero eso ahora mismo es imposible. Y gracias a vosotros. Como me dijo Alberto que os comentara, por si acaso alguien ha estado genial, os voy a impartir próximamente, no recuerdo ahora si va a ser en noviembre, quizá en noviembre o en diciembre, no lo sé, pero va a ser como un taller también por Zoom, lo voy a escribir aquí, en la Escuela Internacional del Gesto. Me parece que son 2 o 3 meses. Como veis, tengo muy clara yo la información. Bueno, ya veréis que yo cuando digo lo de escribir desde el caos es por algo. Yo vivo en el caos y hasta que lo he aceptado como algo orgánico, pues bueno, me ha llevado mis disgustos. Así que muchísimas gracias. Ojalá todo esto os haya servido para animaros a escribir, a quienes no habéis empezado a hacerlo, a continuar escribiendo a quienes sí lo hacéis y no sé, y que aunque sea, pues que hayamos pasado un rato entretenido y enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Ojalá Muchas gracias, Eva. A vosotras y a vosotros. Chao. Gracias Y gracias, Alberto, por esta iniciativa, que me parece preciosa. Muchas gracias, Eva, por tus palabras, sobre todo por este taller de dramaturgia tan interactivo. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado. Esperamos que os haya parecido útil. Y bueno, si os parece, os invitamos en breve, en cosa de 10 minutos, a las 7, a seguir hablando de dramaturgia con Pilar Almansa, con Momen Rey y Edna Rocío León, en la mesa redonda de dramaturgia en tiempos de coronavirus. Tenéis todos los enlaces y la programación de esta semana en la página web de la Federación, que es www.teatrouniversitario.es. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alberto.
Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Suerte con la obra.